Abra su Biblia en Efesios capítulo 1. Fíjese que cuando yo era jovencito, de eso ya muchos años atrás, yo no usaba anteojos, pero no veía bien. Y por la condición socioeconómica en la que yo vivía, no tenía quien que se preocupara tanto por mí en ese sentido. Y durante mucho tiempo yo batallé de no ver bien las cosas, no miraba bien. Y fue hasta después de que yo cumplí, creo que 19 años, que tuve la oportunidad de ponerme mis anteojos. Y y entonces para mí fue un cambio radical. Comencé a ver mejor las cosas se me hacían más bonitas, la apreciaba mejor, lo que estaba fuera de mí, lo que estaba en mi exterior. Y cuando yo compré mis primeros anteojos, yo no, después de que me los probé y todo, vi la maravilla que era tener anteojos. Me di cuenta que las cosas no cambiaron afuera, pero lo que cambió fue mi visión. Y yo creo que el apóstol Pablo, esa es la intención suya cuando él escribe a los efesios. Él no les quiere dar a los de Efesios más información. Lo que él quiere es darles visión. Quiere pasarles visión. Quiere pasarles que ellos vean que hay ciertos aspectos de la vida en el Evangelio que necesitamos verlos como si fuéramos, así como que si tuviéramos por la primera vez el uso de los anteojos. Yo supongo que la mayoría de nosotros queremos crecer, queremos ver que nuestra fe sea real, queremos que tener respuestas a preguntas tales como ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué vivo de la forma en la que vivo? Efesios no solo responde a estas preguntas, sino que nos muestra por dónde empezar. La carta comienza literalmente hablando del Evangelio para nosotros. Pero en esta serie que vamos a empezar el día de hoy, vamos a estar estudiando sobre el libro de Efesios y vamos a ir descubriendo innumerables aspectos de lo que Dios desea que nosotros conozcamos para poder madurar en la fe y poder ver en lo sobrenatural cosas que no vemos naturalmente o de manera de rutina. Por eso le invito a que abra su Biblia en Efesios capítulo 1, versículos 15 a 23. Por esta razón, dice el apóstol Pablo, porque he oído hablar de tu fe en el Señor Jesús y de tu amor hacia los santos, no dejo de dar gracias por ti, recordándote en mis oraciones para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de gloria, te dé. Y aquí esta es una oración que el apóstol Pablo está haciendo, y esta es la oración de su pastor esta tarde para con ustedes. Mi oración es como la oración del apóstol Pablo, que dice: le dé espíritu de sabiduría y de revelación en su conocimiento, teniendo los ojos de vuestro corazón iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza a la que os ha llamado, cuáles son las riquezas de su gloriosa herencia en los santos, y cuál es la grandeza inconmensurable de su poder hacia nosotros que creemos, según la obra de su gran poder, que Él actuó en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en los lugares celestiales, muy por encima de todo gobierno, autoridad, poder y dominio, y por encima de todo nombre que se nombre, no solo en el de este, sino también en lo que está por venir.
y puso todas las cosas bajo sus pies y le dio como cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud de aquel que llena todo en todos. ¿Qué está orando el apóstol Pablo aquí en esta epístola? ¿Por qué está orando el apóstol Pablo aquí? Está orando por una visión espiritual para que podamos conocer verdaderamente a Cristo, conocer cuál es nuestro llamado, cuál es nuestra herencia y su poder obrando en nosotros. El apóstol Pablo se pone a orar de esta manera y él tiene como objetivo en sus oraciones hacer que nosotros conozcamos verdaderamente a Cristo, número uno, que sepamos cuál es nuestro llamado, número dos, cuál es nuestra herencia y cuál es el poder que obra en nosotros. Nuestro punto relevante de esta tarde es bien sencillo, pero tiene la intención de hacerle a usted reflexionar en la importancia que tiene el hecho de que el crecimiento espiritual comienza con la visión espiritual. Para que nosotros podamos crecer espiritualmente, para que nosotros podamos crecer, comienza con que tener una visión espiritual. Necesitamos tener una visión que no sea natural nada más, que no sea solamente objetiva, práctica, sino que la tengamos que tener espiritualmente hablando. No podemos caminar en lo que no vemos. Hay mucha vida que se perdería si no tuviéramos anteojos. Si nosotros no tenemos los anteojos, la visión correcta, difícilmente nos vamos a poder ver con claridad qué es lo que Dios quiere enseñarnos a través de su palabra. Pero creo que el mismo ocurre con la visión espiritual. Lo que Pablo quiere decir es que no quiero que solo sepan al respecto de Cristo. La intención del apóstol Pablo no es decirnos solamente quién es Cristo, sino que quiere darnos más aún, más conocimiento, más revelación, más aplicación, mucho más que lo que puede ser el conocimiento superficial de quién es Cristo Jesús en nuestras vidas. Es como decir en el Salmo capítulo 34 versículo 8, prueba y ve que el Señor es bueno. Nosotros necesitamos caminar hacia un encuentro con Jesús, a una relación con Jesús, que no es solamente una relación intelectual o una relación pragmática, objetiva, basado en la historia, basado en hechos, aunque son reales, solo alimentan nuestro conocimiento. La intención de estos estudios a partir de esta serie es de que sea revelado a nosotros un conocimiento más profundo de quién es Jesús. Aquí tengo que decirle algo que lo voy a decir con mucho cuidado, porque no quiero ser mal interpretado, pero tengo que decirlo de la manera en que yo llegué a esa conclusión. Desde el mes de noviembre yo me puse a orar, a pedirle al Señor, Señor, dinos qué es lo que tú quieres hacer entre nosotros en los años venideros. Le empecé a pedir al Señor que nos diera una palabra, que nos diera una dirección, que nos dijera, si siguen esta palabra, el destino va a ser de tal forma. Y le comencé a orar al Señor por una palabra específica de dirección. Pero el Señor no me dio una palabra de dirección. El Señor me dio una palabra de revelación. Voy a explicar. El Señor me dijo, yo quiero estar con ellos, así que anímalos a que ellos deseen estar conmigo. Esa fue la palabra que Dios puso en mi corazón. Que Dios quiere estar con ustedes, pero ustedes necesitan anhelar estar con Él.
Yo le estaba pidiendo al Señor una palabra de dirección, que nos dijera qué estrategia usar, de qué manera poder consolidar a los hermanos que vienen por la primera vez, de qué forma podemos hacer con que los grupos fraternos se consoliden, que las actividades que tenemos den mucho fruto. Y todo eso es importante, y creo yo que el Señor nos va a guiar en cuanto a esas cosas. Pero la respuesta no fue en función de darnos una dirección, sino darnos una revelación. Dios quiere estar con ustedes, pero ustedes necesitan desear estar con Dios. Y cuando digo ustedes, me quiero incluir también, porque quiero decir, Dios quiere estar con nosotros, pero nosotros necesitamos querer estar con Dios. Nosotros necesitamos desear estar con el Señor, pasar tiempo con Él, conocerlo más, poder distinguir entre lo que es Dios y lo que son las cosas de este mundo con toda claridad. Ahora mismo, algunos de ustedes probablemente se sientan secos espiritualmente. Probablemente algunos tienen cuestionamientos en cuanto a su teología, qué es lo que han creído. Tal vez algunos están luchando con pecados atroces que los condenan, que los hacen sentir vergüenza. Pero cada uno de nosotros va a ser encontrado por Dios en el lugar en donde estemos. Dios nos va a encontrar, nos quiere encontrar en el lugar en donde nosotros estamos ahora. Quiere encontrarnos de la manera en la que estamos ahora, para poder glorificar su nombre a través de la transformación de nuestras vidas. Y yo, como su pastor, tengo que decirle a usted que quiero que vea algunas cosas. La primera cosa que yo quiero que usted vea como su pastor, vea la esperanza a la que usted ha sido llamado. La esperanza a la que Dios te ha llamado. Quiero que usted entienda esto muy bien, que Dios le ha llamado a usted a una esperanza que no es una esperanza basada en lo que usted ve, sino en lo que no ve, sino que está basado en su fe. En el versículo 18 del capítulo 1 de Efesios dice: para que sepáis cuál es la esperanza a la que os ha llamado. A menudo confundimos esperanza con fantasía. A menudo confundimos fantasías con esperanza. Y la fantasía es algo que queremos, pero nunca estamos seguros que vaya a ocurrir. La esperanza en la Biblia es diferente porque nos asegura algo. La esperanza en la Escritura nos da la certeza que va a ocurrir. Y quiero que usted lea esto. La esperanza bíblica es una certeza asentada y formadora de vida, arraigada en las promesas de Dios, aunque aún no hayan ocurrido. La esperanza bíblica es la certeza asentada y formadora de vida, arraigada en las promesas de Dios, aunque aún no hayan ocurrido. Esa es la esperanza que yo espero que usted tenga, que usted desarrolle por su relación con Cristo Jesús. Que usted pueda tener la certeza de estar creyendo en lo correcto, de estar viviendo en lo correcto, de estar experimentando lo que es correcto, y que usted no esté perdiendo su tiempo en filosofías o en vanas sutilezas que solo lo empujan al engaño. Yo quiero que usted entienda esto como Pablo estaba orando. Pablo oraba diciendo: yo quiero que a ustedes les sea revelada la esperanza. Mire, mi hermano, nosotros tendremos problemas, pero al mismo tiempo tenemos esperanza. Nosotros tenemos tribulaciones, pero al mismo tiempo sabemos en quién hemos confiado. Nosotros tenemos retos en la vida, pero también sabemos quién está a favor nuestro y quién es nuestro enemigo. ¿Verdad? Ese es el ancla de nuestra fe. Es la esperanza que hay en nosotros, en una vida mejor, en una vida abundante, como solo Cristo Jesús la puede ofrecer.
Y esto es muy importante porque lo que Dios ha decidido darte y quien ha hecho las promesas es fiel. Lo que Dios te ha prometido, lo que Dios te ha dicho que va a ocurrir, lo que Dios dice que te va a dar, te lo va a dar porque Él es fiel. Porque Él no cambia su manera de ser. Él es fiel siempre y lo seguirá haciendo. Lo que Él ha salvado, ya lo salvó. No es lo que Dios ha salvado, lo va a seguir salvando. Es lo que Dios ya salvó. Dios ya te salvó. Tú eres salvo por gracia, no por la ley, no por los méritos que tú puedas llegar a pensar que existan en ti para poder ser salvo. Salvos solo somos a través del sacrificio de Cristo Jesús. Este tipo de esperanza que nosotros estamos fomentando en nuestra vida cristiana, cuando la vida no tiene sentido, cuando sufrimos o cuando lamentamos, nos aferramos a esta verdad. Dios no ha terminado, cumplirá sus promesas, y la oración del apóstol Pablo se resume en esto: quiero que estés seguro de lo que Dios te ha dicho. Yo como su pastor quiero que usted esté seguro de lo que Dios le ha dicho a usted. Pastor, mire, yo no escucho a Dios hablar conmigo. Pastor, yo nunca he tenido la oportunidad de escuchar la voz de Dios. Pastor, yo no sé lo que usted está hablando. Déjame decirte que Dios habla hoy. Déjame decirte que Dios habla a través de su escritura, habla a través de la palabra profética, habla a través de las circunstancias, habla a través del Espíritu Santo, habla a través de otras personas. No es de que Dios no ha hablado contigo. Probablemente estás tan lleno de distracciones, tan lleno de preocupaciones, que no te has dado a la tarea de querer escuchar a tu Padre. Yo quería tener una conversación con alguien en mi familia para el día de Navidad, el día 24 que celebramos en mi casa. Pero había tanta bulla de mis nietos y mis hijos que no pude mantener mi conversación seria que yo quería tener con alguien de mi familia en aquel momento. Es hasta que uno se concentra. Es hasta que uno pausa. Es hasta que uno decide que va a escuchar al Padre. Es hasta ese momento de quietud. Es hasta ese momento en el que apagas la televisión, ignoras tu teléfono celular o cualquier distracción. La consigues dejar a un lado para enfocarte en el autor y consumador de tu fe, que es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Dios quiere hablar contigo. Dios quiere que tú le prestes atención. Para algunas personas, oír la voz de Dios, ellos están esperando una voz audible, una voz como la mía en este momento. Dios no habla así frecuentemente, pero cuando habla lo hace muy claramente. Mi invitación a ti en esta tarde es: toma tiempo para pasar tiempo con Dios. Toma tu tiempo para pasar tiempo, para poder dejar que Él hable contigo. Las distracciones van a existir siempre, y la disposición tuya de oír del Padre es clave para tu desarrollo, para tu crecimiento, para tu madurez, para la revelación de lo que Dios tiene para ti. La segunda cosa que yo quiero que usted mire, que usted vea con claridad,
es el valor que Dios te da. En el versículo 18 también dice: sabe cuáles son las riquezas de su gloria, herencia en los santos. ¿Qué es una herencia? Es algún valor que se obtiene cuando fallece un familiar. Pero cuando leemos estos versículos en Efesios capítulo 1, no está hablando de la herencia que el pueblo de Dios va a recibir, sino está hablando de la herencia que Dios mismo quiere recibir. Y la herencia para Dios somos nosotros, su iglesia. Aló. Cuando yo descubrí esto, cambió totalmente mi chip en mi cabeza. Me hizo pensar en que si yo soy lo que Dios va a heredar, yo quiero estar en buenas condiciones para que Él lo pueda disfrutar. Pero antes de querer yo estar en buenas condiciones para que Él lo pueda disfrutar, es muy importante. Gracias, hijo, lo aprecio. Mira o ve el valor que Dios te da. Tú eres muy especial para Dios. Ustedes me han escuchado decir innumerables veces aquí que ustedes son importantes para Dios, y precisamente por eso usted es importante para mí. Y esto yo quiero volvérselo a decir porque es importante que usted crea en esto, que usted es importante para Dios. Dios le da mucha relevancia a quién eres tú individualmente. Dios le ha dado valor, le ha dado destino, le ha dado propósito a tu vida, de tal manera que tu vida tiene algo que todavía el mundo te lo quiere robar, el mundo te lo quiere aniquilar, pero Dios lo quiere exaltar, porque es importante que tú te veas como Dios te ve, no como el pecado te vio en el pasado. No como las acusaciones de Satanás sobre tu vida te quieren hacer ver, sino tú tienes que verte como realmente quién eres tú. La primera cosa preciosa que tú eres hijo de Dios. La primera cosa preciosa que es que ya no eres advenedizo, ya no eres extranjero, sino que dice Efesios capítulo 2 verso 19, dice que ya no somos advenedizos, sino que somos miembros de la familia de Dios. Así de especial eres tú, así de especial soy yo para Dios. Somos tan valiosos que Él nos ha dado identidad en Cristo Jesús. Nos ha dado un modelo al cual debemos referirnos, Efesios capítulo 4, hasta que todos lleguemos a la plenitud de la medida de la estatura de Cristo Jesús. Que es el modelo que Dios quiere que nosotros reproduzcamos. Nosotros somos muy valiosos para Dios, al punto que Él ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así de especial somos nosotros para Dios. Y yo quiero que, como tu pastor, al estar yo imitando la oración del apóstol Pablo, yo quiero que usted vea que usted es sumamente especial para Dios. Si usted lee conmigo nuevamente el capítulo 1 de Efesios, dice el versículo 15: por esta razón, porque he oído hablar de tu fe en el Señor Jesús y de tu amor hacia todos los santos, no dejo de dar gracias por ti, recordándote en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de toda gloria, te dé espíritu de sabiduría y de revelación en su conocimiento, teniendo los ojos de vuestros corazones iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza a la que os ha llamado, cuáles son las riquezas de su gloria, herencia de los santos, cuál es la grandeza inconmensurable de su poder hacia nosotros que creemos, según la obra de su gran poder,
que Él actuó en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a la derecha de lugares celestiales, muy por encima de todo gobierno, autoridad, poder y dominio, y por encima de todo nombre que se nombra, no solo en este, sino también en lo que está por venir. Y puso todas las cosas bajo sus pies y le dio como cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud de aquel que llena todo en todos. Cuando volvemos a escuchar esto, volvemos a escuchar que somos muy especiales. Volvemos a escuchar el hecho de que el poder que actúa en nosotros hoy es el mismo poder que actuó en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El mismo poder que resucitó a Cristo Jesús es el poder que hoy actúa en la iglesia. Es el mismo poder que actúa en ti. Es el mismo poder. Pero pastor, yo no tengo tanto poder así. Pero no se trata de que tú lo midas. Se trata de que tú lo uses, porque el poder está en ti. Eso es parte de tu identidad. Es parte de quien tú eres en Cristo Jesús. Tú no eres una criatura que va a adquirir poder. Tú eres un ser que ya tiene poder. A veces necesitamos oír que las personas nos digan qué ven en nosotros. A veces necesitamos, yo tengo 2 hijos y le puedo decir, a veces yo tuve que darles palabra de profecía. Tuve que animarlos, tuve que decirles, miren mis hijos, ustedes son capaces de hacer infinitamente más de lo que ustedes pueden pedir o siquiera imaginar. Tenían 12 años, tenían 13 años cuando oían estas cosas. Tenían 20 años cuando han escuchado estas cosas. Ahora mi hija tiene 40 años y sigue escuchando lo mismo de su padre. A veces necesitamos que alguien más nos diga el potencial que hay en nosotros. El potencial que hay en ti, mi hermano, es un potencial que Dios quiere usar. Es un potencial que Dios no lo quiere para tenerlo como un trofeo para exhibición, sino es un potencial que Dios quiere utilizarlo para extender el reino de Dios. La otra cosa que quiero que tú mires es el poder que actúa en ti. Mira el poder que actúa en ti. ¿Cuántos de ustedes han superado tentaciones? Levante su mano. ¿Lo han superado por su fuerza de voluntad o por la acción que opera en ustedes? La respuesta correcta es: la hemos superado por el poder que actúa en nosotros. Ese poder que actúa en nosotros nos permite no solamente superar las tentaciones, sino que nos va a permitir imponer nuestras manos sobre enfermos y ser sanados, sobre personas que están cautivos y ser liberados. El poder que actúa en nosotros, mi hermano, no es un poder pasajero. Es un poder que está en nosotros por gracia, porque es de gracia que lo hemos recibido. Versículos 19 a 20 dice: y el cual es la grandeza inconmensurable de su poder hacia nosotros que creemos, según la obra de su gran poder, el cual actuó en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a la derecha en los lugares celestiales. Mucha gente vive su vida cristiana como que fuera una prueba religiosa, en lugar de vivir en el poder que tienen, en lugar de vivir en la realidad del poder que tenemos. Recientemente yo tuve la oportunidad de participar en la oración para la liberación de una persona endemoniada. Y le puedo decir, mi hermano, es interesante cómo Satanás juega con la vida de las personas. Es interesante de ver cómo Satanás los engaña, los ilude, los envuelve en sus mentiras. Yo estaba en esa reunión de oración, literalmente con mis piernas temblando, con mis canitas se me hacían así, mire, porque no sabía qué iba a pasar. Yo hasta que el Señor me hizo recordar
que hay un poder que actúa en mí, que es Cristo Jesús en mí, es el Espíritu Santo en mí. Yo no quiero de que llamar la atención a lo que yo hago, quiero llamar la atención a lo que tú vas a hacer. Quiero llamar la atención a lo que tú eres capaz de hacer. Hay más autoridad en ti que la que tú estás usando en este momento. Hay mucha más capacidad en ustedes. Hay más capacidad en nosotros de la que nosotros estamos utilizando actualmente. Nosotros somos capaces de hacer cosas maravillosas, cosas extraordinarias que ojos no han visto y oídos no han oído. Solo necesitamos creer que el que opera en nosotros es mayor, el que está dentro de nosotros, que aquel que está en el mundo. Es importante que usted crea esto, porque usted va a necesitar de ese poder, no solo para convencer a otros de la justicia y del juicio por medio del Espíritu Santo, sino que le va a servir a usted para poder distinguir entre lo que es de Dios y lo que no lo es. Y usted necesita tener la plena convicción de que usted camina en las cosas del Señor. Pero para eso usted necesita el Espíritu Santo como para discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. La última cosa que yo quiero que usted vea, como su pastor, quiero que vea la autoridad última de Jesús. Jesús es la máxima autoridad sobre todos nosotros. Capítulo 22, versículo 22 dice: y puso todas las cosas bajo sus pies y le dio como cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud de aquel que llena todo en todos. Pablo termina su oración alzando la vista hacia la realidad última, que Jesús reina sobre todo. Jesús reina sobre todas las cosas. No es lo que está pasando en Washington, D.C., no es lo que está pasando en Venezuela, no es lo que está pasando en Guatemala, no es lo que está pasando en las naciones lo que va a determinar nuestra reacción. Lo que va a determinar nuestra reacción es que lo que Jesús está haciendo. Él es Rey de Reyes, Él es Señor de Señores, Él es autor y consumador de nuestra fe. Él es mucho más de que nosotros podamos siquiera imaginar. Él es el Rey que gobierna sobre nuestras vidas hasta el día de hoy. Él está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Sabes qué? Haciendo algo que solamente Él puede hacer, es interceder por ti y por mí. Ese Jesús es el que reina, está sentado en el trono en donde Él gobierna con justicia. Y todas las cosas obran para bien para aquellos que creemos en eso. Creemos en que Él está en su trono, que Él está gobernando. Hermano Edgar, yo creo que usted no está muy consciente de los problemas que yo tengo. Son problemas muy grandes. Tengo una condición inmigratoria que es grave. Tengo una enfermedad terminal que es grave. Hermano Edgar, usted no se imagina lo que es tener hijos pródigos, hijos que no sirven al Señor. Hermano Edgar, usted no se imagina lo que es no tener que comer. La respuesta del hermano Edgar es: Jesús está en el trono. Jesús está en control. Y cualquiera que sea la adversidad que nosotros estemos pasando, Cristo Jesús está en control. Para Él nada de lo que te pasa lo ha tomado por sorpresa. Nada de lo que te ocurre es para Él un desafío para tener fe, porque Él no se mueve de esa manera. Quiero convencerte, mi hermano,
de 4 cosas importantes. La primera, que veas la esperanza que te llama, que mires hacia el valor que hay, que Dios te da, que veas el poder que actúa en ti y finalmente que veas la autoridad que Jesús tiene sobre todas las cosas. Antes de irnos, quiero que usted lleve algunas cosas para reflexión. ¿Cuál es tu fuente de esperanza, valor y poder? Pregúntate eso. ¿Cuál es mi fuente de esperanza, de valor y de poder? En otras palabras, la mayoría de la gente no se siente totalmente desesperada, inútil o impotente. La mayoría de las personas están en esa condición. ¿Por qué? Porque en donde han puesto su esperanza, a lo que le dan valor y el poder en quien confía, no proviene de este libro. Proviene de cualquier otra cosa, pero menos de lo que este libro dice. Para tu reflexión en estos días, de aquí al próximo domingo, ¿cuál es tu fuente de esperanza? ¿En dónde está puesta tu esperanza? ¿A qué cosas tú le das valor? ¿A qué cosas tú realmente les das un valor que puedes decir, sin esto no puedo vivir? ¿O a qué le atribuyes poder? Si le atribuyes más poder a las circunstancias adversas, no al que está reinando el día de hoy, es el momento de poder hacer las correcciones que necesitemos hacer. La segunda pregunta de reflexión que quiero que te lleves en esta tarde es: ¿por qué vives? ¿Por qué vives? ¿Tienes propósito? ¿Te levantas todos los días porque tienes algo que hacer para alguien, por alguien? ¿O está vacía tu vida? Es importante que te hagas esa pregunta. ¿Por qué vivo? Vas a encontrar que en la respuesta vas a encontrar propósito, destino. Vas a encontrar razones suficientes como para poder decir: yo me levanto todos los días por esto o por aquello. Es muy común hoy en día encontrar personas que incluso están en las iglesias, pero que no saben por qué están viviendo. No tienen propósito. Salen a trabajar el día, regresan en la noche, y así pasan las semanas, así pasan los meses, así pasan los años, y no hay un propósito. Es importante que tengas un propósito en tu vida. La última pregunta que yo quiero que se lleve para su reflexión en esta tarde: ¿te has dado cuenta de toda la energía que está disponible para ti? ¿Te has dado cuenta cuánto poder hay disponible para ti? No pensamos mucho en esas cosas. Por eso estas preguntas pueden parecer un poco raras o incómodas. Pero en la medida que somos honestos y buscamos responder correctamente a esas preguntas, vamos a encontrar que hace sentido la oración del apóstol Pablo cuando él quiere que nosotros veamos cuál es la esperanza que actúa en nosotros.
quiénes somos en Cristo Jesús. ¿Quién es Cristo Jesús? Reinando sobre todas las cosas. Póngase de pie y permítame orar por usted. Amado Dios, te doy gracias por la vida de cada uno de los hermanos que están reunidos conmigo en esta casa esta tarde. Cada uno de nosotros, Señor, es objeto de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia, de tu compasión. Cada uno de nosotros, Señor, somos objetos hoy, en este momento, de un amor inmesurable, de un amor incomparable, de un amor que no merecíamos, pero que lo obtenemos porque tú nos amaste primero. Te damos gracias, Dios, por la bendición de tu palabra, y te pido, Dios, que el mensaje de esta tarde haya llegado al corazón, al alma, al espíritu de mis hermanos, y que puedan, Dios, ver la importancia, lo importante que son cada uno de ellos para ti. ¿Por qué los has creado con propósito? ¿Por qué les has dado propósito? ¿Por qué has depositado en ellos el poder que actúa en ellos? ¿Por qué los has separado para buenas obras? Señor, que haya una revelación a nuestros corazones de la importancia que hay, Señor, en caminar bajo el señorío de Cristo Jesús, sabiendo que Él reina, que Él está en control de todas las circunstancias, porque Él es Dios, porque Él es Rey de reyes, Señor de señores. Te ruego, Dios, que tú bendigas a mis hermanos durante esta semana, que este inicio de año sea un inicio esperanzador, Señor. Traiga mucha esperanza, Señor, y que haya muchos planes realizándose y llevándose a cabo de acuerdo a tu perfecta voluntad. Señor, llévanos con bien de regreso a casa y permítenos, Señor, caminar bajo tu sombra, bajo las alas con las que tú nos cubres, Señor, todos los días de nuestra vida. Yo bendigo a mis hermanos, Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Denle un fuerte aplauso a Jesús. Que Dios los bendiga. Nos vemos aquí la próxima semana.